Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Vamos a orar. Padre, gracias damos en esta mañana por su palabra. Rogamos que por medio de su Santo Espíritu, Señor, nosotros, su pueblo, podamos atender a esta palabra que usted tiene para nosotros y podamos también, Señor, vivir con los principios y las verdades que este texto nos presenta, de forma tal que nosotros reconozcamos su soberanía, reconozcamos su señorío, reconozcamos que usted es Rey de Reyes y Señor de Señores, que usted reina hoy y reina por siempre. Permita, oh Dios, que esto pueda ser una verdad que quede clara en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, y que precisamente sea esto lo que traiga paz a nuestras almas y nos motive a servirle a usted de manera gozosa y voluntaria. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Imagínese que usted es un pastor, un predicador, tal vez algún líder cristiano, y un lunes por la mañana usted escucha que en su casa están tocando las puertas. Cuando usted abre la puerta de su casa, se encuentra con que es un empleado de la ciudad y le está entregando a usted unos documentos, una citación para ir a la corte. Le acaban de entregar a usted una orden judicial donde le están pidiendo a usted que entregue todos los documentos, toda declaración, presentación, sermón, todo artículo que usted haya escrito que incluya el tema de la homosexualidad o la identidad de género. Inmediatamente usted relaciona eso con un esfuerzo que usted y otros pastores han estado teniendo en su comunidad, en su ciudad, en el lugar donde usted vive. Han estado haciendo un esfuerzo de detener una ley que supuestamente bajo el nombre de que sea antidiscriminación de género y de personas. Usted sabe lo que está pasando, que realmente hay una opresión, hay algo que está en contra de estos esfuerzos de usted preservar lo que la palabra de Dios está enseñando acerca de que cuando Dios crea un hombre, lo crea hombre, cuando Dios crea una mujer, crea una mujer. Y usted sabe que todo esto, todo este ataque está relacionado precisamente con esa situación. Ahora, usted no tiene que imaginarse esto, porque esto ocurrió de verdad, no en nuestro país, pero sí en la ciudad de Houston, en Texas, hace aproximadamente 2 meses atrás. 5 pastores recibieron una orden judicial donde ellos tenían que entregar todos sus sermones en los cuales ellos, de una manera u otra, presentaban y hablaban acerca de este tema. Y eso, hermanos, es simplemente una muestra de lo que en cierta forma este pasaje nos presenta a nosotros. Y es que el hombre,
A lo largo de toda la historia de la humanidad, el hombre tiene una tendencia de rebelarse en contra de Dios. Y este no es un problema único que encontramos aquí en el Salmo 2 con estos reyes, estos príncipes de esta tierra aquí. No. Si nosotros vamos a Génesis, nos damos cuenta que desde Adán y Eva, el ser humano, el hombre, tiene una tendencia de rebelarse en contra de Dios. Dios le da un mandato sencillo, un mandato simple al hombre, y ellos lo quebrantan. Si vamos a Génesis capítulo 11, nos damos cuenta de que allí los hombres se habían unido y estaban construyendo esta torre para llegar hacia donde estaba el Señor, con el propósito de en cierta manera pararse cara a cara delante del Señor y en cierta manera poder independizarse y estar por encima de Dios, con el propósito, dice el versículo 4 de Génesis 11, de hacerse para ellos mismos un nombre. Si saltamos al Nuevo Testamento, nos encontramos en Hechos 4, que los apóstoles, de manera particular Pedro y Juan, estaban predicándole al pueblo cuando los líderes religiosos vienen con sus guardias, vienen con sus soldados y los escoltan a ellos, prácticamente empujándolos hasta la cárcel, con el simple propósito de que ellos no sigan proclamando, predicando el evangelio de Cristo. Y es muy interesante, si usted va conmigo a ese pasaje en Hechos capítulo 4, vaya conmigo allí por favor. En Hechos capítulo 4 encontramos cómo los apóstoles, reconociendo la soberanía de Dios, citan precisamente este Salmo capítulo 2. Dice allí Hechos 4:23, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, miren la reacción de los apóstoles y los que estaban allí ante la opresión de estos líderes religiosos. Ellos dicen, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, precisamente estas palabras del Salmo 2, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y miren la valentía, la actitud de estos hombres. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. A pesar de que estos apóstoles, a pesar de que estos creyentes aquí en Hechos 4 habían experimentado la oposición de los gobernantes, de los líderes de su tiempo, una oposición al reino de Dios, al avance del evangelio del Señor Jesucristo, estos apóstoles, estos creyentes de ese tiempo tenían la absoluta confianza de que el Dios soberano reina con completa autoridad, y por eso ellos estaban dispuestos, a pesar de la oposición, a pesar del temor que querían infundir estos líderes sobre ellos, ellos estaban dispuestos a someterse a la voluntad de Dios y seguir avanzando el reino de Dios, seguir predicando el evangelio de Cristo. Así como los apóstoles, nosotros hoy día también debemos aprender la enseñanza de este salmo. Y la enseñanza, la verdad que este salmo nos presenta es que Dios reina con completa autoridad. Y por lo tanto nosotros debemos someternos gozosamente a la voluntad de nuestro Dios. En vez de nosotros seguir la tendencia que el hombre tiene
a rebelarse en contra de Dios, que lo vemos desde Génesis hasta nuestros días, lo vemos desde los líderes hasta el pueblo. Todos los hombres, todos nosotros, de una manera u otra, tenemos la tendencia a rebelarnos contra Dios. Y este pasaje nos enseña que porque Dios reina con completa autoridad, tú y yo debemos estar dispuestos a someternos gozosamente a su voluntad. Al mirar las distintas secciones de este salmo podemos identificar por lo menos cuatro de estas secciones que nos presentan a nosotros cómo apreciar esta asombrosa autoridad de Dios, que nos va a ayudar a nosotros a someternos a Él gozosamente. Si usted mira conmigo el versículo del 1 al 3, encontramos la necia oposición del hombre al reino de Dios. En los versículos 4 al 6 encontramos la respuesta de Dios a esa oposición. En los versículos del 7 al 9 encontramos cómo Dios establece firmemente su reino. En los versículos 10 al 12 podemos ver entonces cómo el hombre debe responder ante el reino de Dios. Así que vamos a ver en primer lugar estos primeros 3 versículos. La necia oposición del hombre al reino de Dios. Mire conmigo el escenario que encontramos allí. En primer lugar, miren los personajes que se presentan. Las gentes, los pueblos, reyes, príncipes. Estos versículos nos presentan personas de todas partes del mundo, de todo tipo social, desde el pueblo, la base del pueblo, hasta los líderes, los reyes, los príncipes del pueblo. Miren el propósito por el cual ellos se están reuniendo. Este grupo de personas no se ha reunido para ver un juego de pelota. Este grupo de personas no se ha reunido para ver una película. Se están reuniendo aquí con la finalidad de pensar, de meditar, de buscar consejo entre ellos, de ver cómo ellos van a lograr un propósito. Se amotinan las gentes, los pueblos piensan cosas vanas, están pensando, están maquinando aquí. El ambiente que se puede ver en esta escena es un ambiente de tensión. La palabra que se nos presenta aquí, se amotinan las gentes. Inmediatamente nos advierte el tono violento de esta reunión, hostil. Cuando dice aquí que se levantarán los reyes, este verbo indica que estas personas se están levantando en oposición a algún régimen previamente establecido. Y esta palabra se podría traducir también como rebelión. Entonces, tenemos gentes, líderes, la base del pueblo, que se han reunido para pensar, para buscar consejo entre ellos, con el propósito específico de ver cómo ellos se van a deshacer de Dios. Aquí tenemos entonces un grupo de personas que no está reunida con el mejor de los propósitos. Un grupo de personas que se ha reunido para solucionar un problema. Y cuando yo pienso en este grupo de personas que se han reunido para pensar, para maquinar, para buscar una solución a sus problemas, yo pienso en esos comités de distintas instituciones que se reúnen, que supuestamente tienen doctorados en economía, en medicina, en política, en esto y lo otro, y se reúnen para discutir y hacen su consejo y hacen su consenso entre ellos. Y no me malentienda, yo entiendo que el Señor nos ha dado a nosotros, si nos ha dado sabiduría y nos ha dado recursos, debemos nosotros utilizarlos y debemos ser fieles administradores de los recursos que Dios nos ha permitido adquirir. Pero el problema que yo tengo muchas veces con estos grupos es que pretenden dejar a Dios de un lado. Pretenden solucionar sus problemas, los problemas de la humanidad, de acuerdo a su propia sabiduría. Tienen muchas especialidades, tienen mucho conocimiento y piensan que en ellos mismos está la solución a sus problemas. Y una vez más, yo no tengo problema con que los doctores y los científicos se reúnan
y piensen y busquen maneras de buscar soluciones y curas a ciertas enfermedades, y solucionan los problemas del agua, y solucionan el problema del hambre. Pero el asunto es que pierden de vista el problema principal. Porque el problema principal del hombre no es un problema político, no es un problema de hambre, no es un problema de violencia, no es un problema de drogas, no es un problema de que hay agua contaminada, no. El problema principal del hombre es el pecado. Y la única solución a ese problema del pecado es Cristo. Y mientras el hombre, con todos sus títulos, con todos sus diplomas, con todos sus doctorados y posgrados, pretenda que en sí mismo va a encontrar la solución a los problemas del hombre, está perdido. Y eso es lo que encontramos aquí. Un grupo de personas que aparentemente entre ellos mismos están buscando resolver sus problemas. Y como nos damos cuenta al seguir leyendo estos versículos, la situación es peor. Porque no es solamente que ellos pretenden resolver sus problemas a su manera, en sí mismo, encontrar la solución en ellos mismos, sino que entienden que parte de la solución a sus problemas es deliberadamente sacar a Dios de sus vidas. Mire cómo presenta el versículo 3. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El versículo 2, la última parte, nos dice claramente que estas personas se han levantado, se han unido, se han juntado aquí para pensar cómo deshacerse, dice al final del versículo 2, contra Jehová y contra su ungido. Y claramente el propósito es deshacerse de Dios, romper las ligaduras, como presenta este pasaje. Esta palabra aquí, ligaduras, realmente se refiere a cadenas, a ataduras, a grilletes. Las cuerdas de las que habla en el versículo 3 al final, echemos de nosotros sus cuerdas, eran cuerdas fuertes, resistentes, que se usaban en ese tiempo para amarrar cosas que ellos querían que no se zafara. Por ejemplo, para amarrar prisioneros de guerra. Y entonces miren cómo es que estos hombres están pensando en relación a Dios. La perspectiva que estos hombres tienen de Dios es que ellos tienen que librarse de las cadenas, ellos tienen que librarse de las ataduras que Dios tiene sobre ellos. Y mis hermanos, este es uno de los grandes peligros y males del pecado. El pecado hace que el hombre vea a Dios como el malo de la película. El pecado distorsiona la bondad de Dios. El pecado distorsiona la belleza de Cristo y de la cruz de Cristo, su amor para con nosotros. El pecado hace que Dios y su palabra se vean tan mal en nuestras vidas que lo que nosotros pensamos de Dios es que Dios es un ogro que está buscando imponer mandatos que van a hacer de nuestras vidas que nosotros seamos miserables mientras estemos viviendo y mientras estemos bajo la opresión de ese Dios que nos da todos estos mandatos. Así es que el pecado hace que nosotros veamos a nuestro buen Dios, que nosotros veamos la cruz de Cristo. Y realmente a nosotros leer la palabra nos damos cuenta que eso no tiene sentido, porque ese no es el Dios de la Biblia. Déjenme darle algunas ilustraciones de cómo esto se aplica a nuestros tiempos. Cada año, solamente en Estados Unidos, ocurren más de 1 millón de abortos. ¿Y cómo se presenta hoy día el aborto? ¿Cuál es la frase, cuál es el emblema de estas instituciones y grupos que están en cierta manera promoviendo el aborto? No, es la elección de la mujer, es su cuerpo, es su derecho, es su decisión, y yo no puedo meterme en eso, ni siquiera Dios puede meterse en eso. Es su cuerpo, es su decisión. La eutanasia.
Cuando uno piensa en la eutanasia, por lo general uno piensa en personas que están avanzadas en edad. Personas que tal vez por una enfermedad u otra ya muy viejecitos, que ya no pueden ni moverse, que no pueden salir de la cama, que tal vez uno diría, bueno, pero hoy día, hace un tiempo atrás, yo vi un artículo de dos jóvenes hermanos ciegos que viven en Europa, no recuerdo en qué país, pero estos dos hermanos ciegos estaban ahora teniendo el problema de que estaban perdiendo la audición. De forma tal que ellos ni iban a poder ver, ni iban a poder escuchar. Y ciertamente su existencia se les iba a complicar, pero ellos eran jóvenes. Aparte de la visión, aparte de la audición, ellos tenían buena salud, podían comer, podían andar, podían moverse. Y el punto es que estos dos hermanos solicitaron a un juez que le diera el permiso para que cuando ellos, antes de perder la audición totalmente, ellos pudieran ejercitar su derecho a la eutanasia. ¿Por qué? Porque ellos lo que están diciendo, ellos habían tomado la decisión de morir con, oiga esta palabrita, dignidad. ¿Y qué está pasando en ambos ejemplos? Nosotros como hombres, como seres humanos, nos estamos tomando la autoridad, el derecho de decir si una vida va a continuar o se va a acabar, cuando ese derecho solamente le corresponde ¿a quién? A Dios. Estos dos ejemplos muestran cómo el hombre, cómo en nuestra sociedad hoy día, el hombre se ha levantado y con su mano señala a Dios y le dice, Dios, tú no te puedes meter conmigo, yo tengo mis derechos. Yo quiero vivir una vida digna y quiero morir una vida digna. Si yo quiero terminar la vida de un niño que está dentro de mí, porque ahora mismo no me es conveniente, pues entonces como es mi cuerpo, yo puedo tomar esa decisión. No te metas conmigo. Esa es la actitud de nuestra sociedad hoy día. Hoy día en nuestra sociedad se está promoviendo precisamente el hecho de que hay un rey en mi vida y ese rey no es Dios, sino que soy yo. Y hermanos, amigos, tal vez estos son ejemplos extremos y posiblemente, y quiera Dios que ninguno de nosotros vayamos o lleguemos a estos ejemplos extremos en nuestra vida. Pero habrá algún área en tu vida en la que tú le has dicho al Señor, Señor, ahí sí no. Mira, yo vengo los domingos a la iglesia, yo hasta los miércoles vengo a la iglesia, pero con esta área no te metas conmigo, Señor. La obediencia a tus padres, jóvenes, niños. Tú sabes, y puede ser que tú digas, sí, yo sé que la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, pero Señor, lo que pasa es que mis padres son anticuados, yo sé más que mis padres, yo sé lo que me conviene. En tu selección de entretenimiento, Señor, yo voy a la iglesia los domingos, voy a la iglesia los miércoles, voy a te evangelizar los sábados, hago esto y lo otro. Este es mi tiempo de esparcimiento y en mi tiempo de entretenimiento no te metas conmigo, yo soy Señor de mi vida. Y tú sabes lo que el Señor espera de nosotros. En la elección de tu novio, de tu novia, la carrera que tú vas a estudiar, en el trabajo que vas a tomar, en qué área de tu vida estás tú posiblemente, al igual que estos hombres, al igual que la mayoría de los hombres que tenemos esta tendencia a rebelarnos contra Dios, en qué área estás tú diciendo, Señor, ahí no te metas conmigo. Antes de ver los siguientes versículos, yo quisiera aprovechar una oportunidad que este versículo, este último versículo nos da de presentar el Evangelio. Porque una vez más quiero enfatizar, mis hermanos, que por causa del pecado, el hombre piensa que Dios es un Señor malo, es un Señor opresor,
es un ogro que simplemente está dando mandatos imposibles para nosotros, para que nuestras vidas sean miserables. Cuando realmente nosotros, por causa del pecado, estamos engañados y no nos damos cuenta de que ya estamos viviendo vidas miserables por causa del pecado. No es por causa de Dios que estamos viviendo vidas miserables, no. Es que nuestro pecado hace que nosotros estemos viviendo vidas miserables. Las cadenas y los grilletes que nosotros queremos, de los que nosotros queremos librarnos, no son de Dios. Las cadenas y los grilletes de los que debemos liberarnos son del pecado. Así que nosotros, en vez de huir de Dios, nosotros debemos correr hacia Dios. Nosotros debemos correr a la cruz de Cristo, porque es en la cruz de Cristo que tú y yo podemos encontrar verdadera libertad de la esclavitud de nuestros pecados. Qué triste que mucha gente se sienta, como dice el versículo 3, rompamos nuestras ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Quieran vivir independientes de Dios, pensando que al hacer esto su vida va a ser mejor, van a disfrutarla más. Pero la realidad es que mientras vivan dejando a Dios de un lado, mientras vivan poniendo a Dios de un lado, van a seguir siendo esclavos de sus pecados. Vaya conmigo rápidamente a Hebreos capítulo 2. Para que veamos lo que realmente nuestro Señor Jesucristo hace. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Aquel de quien el hombre hoy día quiere rebelarse y quiere supuestamente zafarse, miren lo que Cristo ha hecho por nosotros. Así que Hebreos 2, 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, hablando de Cristo, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Y qué más? Versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Otra manera de traducir esta palabra servidumbre es esclavitud. En otras palabras, Cristo, en vez de querer amarrarnos, en vez de querer atarnos, en vez de querer hacer nuestra vida miserable, el Señor Jesucristo, en su amor para con nosotros, lo que procura es librarnos a nosotros de la esclavitud del pecado. Y es por eso que nosotros no nos cansamos de predicar el Evangelio. Como cantábamos hace un momento, la luz de este mundo, ¿quién es? Es Jesús, el único que va a traer luz a nuestras vidas en medio de las tinieblas del pecado que nosotros vivimos, es Cristo. De forma tal que nosotros podamos verdaderamente apreciar la bondad de Dios, la belleza de Cristo, el amor de nuestro Señor Jesucristo, que se manifestó en la cruz, muriendo por nosotros. Esas son las buenas nuevas del Evangelio. No que Cristo, no que Dios va a avasallarnos y va a hacer de nuestra vida una miseria y que nosotros tenemos que hacer esto y tenemos que hacer lo otro y que no podemos hacer esto y no podemos hacer lo otro. No, no, no. Dios lo que viene es a mostrar su amor y a librarnos de la verdadera esclavitud del pecado en que nosotros nos encontramos. Pero volviendo a nuestro texto en Salmo capítulo 2, vemos en primer lugar, hoy hemos visto ya, la oposición del hombre al reino de Dios, como el hombre, y aquí nos incluimos todos nosotros, de manera natural tenemos una tendencia a rebelarnos contra Dios. Algunos lo hacen de manera magnífica, de manera muy aparatosa, evidente y grande. Otros de nosotros tal vez lo hacemos en menor escala, pero seguimos siendo rebeldes contra Dios. Y es por esto que el Señor nos presenta este mensaje, para que nosotros podamos apreciar ahora, en segundo lugar, no solamente la oposición del hombre contra el reino de Dios, sino cómo Dios responde a esa oposición del hombre.
Mira el versículo 4. El que mora en los cielos, ¿qué dice allí? Se reirá. El Señor se burlará de ellos. Es decir, aquí en los primeros 3 versículos tenemos un grupo grande de personas, príncipes, reyes, el pueblo reunido aquí buscando consejo entre ellos, buscando una manera de desligarse de Dios, de oponerse a Dios. ¿Y cómo está Dios? Bueno, lo primero que podemos apreciar en este versículo 4 es que para el Señor, la respuesta del Señor, la oposición del hombre es insignificante. Dios no está preocupado. Dios no está preocupado por la oposición del hombre. Mientras el hombre se levanta contra Dios, ¿qué vemos aquí? Dios está sentado en su trono. Mientras que el hombre intenta intimidar a Dios, ¿cómo está Dios? ¿Cómo se presenta Dios? Dios se está riendo. Yo no sé cuántos de ustedes cuando eran pequeños en algún momento intentaron pelear o discutir con una persona que era más grande que usted, y usted tal vez siendo más pequeño, más flaquito. ¿Qué pasaba con el grande, el fuerte? Cuando uno supuestamente venía de que a pelear con esa persona, se reía, se burlaba de uno. Nada más tenía que ponerle la mano así y empezaba la patada, ni siquiera se acercaban a él. Y obviamente cuando vemos este texto debemos pensar en una dimensión muchísimo más grande. Dios está sentado en su trono. Mientras el hombre se está parando y está pataleando y está pensando, Dios está tranquilo. Mientras el hombre está pensando y buscando la manera de hacerle daño a Dios, Dios no se encuentra preocupado por esto, ya que Dios está reinando y Él no está preocupado. Nosotros no debemos estar preocupados tampoco. Yo recuerdo en el año 96 por ahí creo que era, mientras vivía en Estados Unidos, que las elecciones presidenciales, por un buen tiempo, el presidente había sido republicano y después ganó, creo que fue Clinton, que también duró por un buen tiempo. Y recuerdo cómo muchos cristianos en ese tiempo se preocuparon, y obviamente yo no entendía eso porque en nuestro país la política y los partidos políticos no están tal vez, o por lo menos según lo que yo entendí en ese tiempo, no están tan definidos como estaban allá. Un partido republicano allá era conservador, la mayoría de los cristianos eran parte del partido republicano, y tú ser cristiano y demócrata, eso era prácticamente imposible. Pero muchos cristianos, cuando ganó el partido demócrata, empezaron a preocuparse y dijeron: oye, ¿qué va a pasar ahora? Hoy día nosotros vemos cómo ha ido evolucionando este asunto, esta revolución moral, no solamente en Europa, sino en Estados Unidos y aún en nuestro propio país, donde nosotros vemos cómo de vez en cuando aún el mismo Congreso o el presidente pasa una ley o detiene una ley que pone a uno a cuestionar y a preguntar: oye, pero ¿qué es lo que está pasando con la moral de nuestro país? Y uno se puede preocupar y uno piensa en sus hijos. Óyeme, ¿y en qué país, bajo qué leyes, bajo qué situaciones van a estar viviendo nuestros hijos? Y ciertamente, mis hermanos, no es para que nosotros nos quedemos de brazos cruzados, pero nosotros tenemos que tener algo bien claro. Y es que en vez de nosotros entrar en una ansiedad y en una preocupación, nosotros tenemos que poner nuestros ojos en el soberano que reina con completa autoridad. Dios sigue sentado en su trono. Por más leyes que pasen o que dejen de pasar, Dios sigue reinando con completa autoridad, y nuestros ojos deben estar puestos firmes en Él, de forma tal que ese temor, esa ansiedad no invada nuestras vidas. Porque no solamente vemos que nuestro Dios, o que para Dios la oposición del hombre es insignificante, que Él no se preocupa, sino que vemos
que parte de la respuesta de Dios también es una respuesta terrible, es una respuesta contundente. Y en vez de Dios estar preocupado, quien debe estar preocupado es el hombre. Mire conmigo el versículo 5. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. La ira de Dios no debe ser tomada a la ligera. Mis hermanos, cuando nosotros consideramos todos los ejércitos de la tierra, aún incluyendo el ejército de la China, con todos esos soldados que ellos tienen, cuando nosotros pensamos en todos los aviones militares, en todos los buques de guerra, todos esos barcos de los distintos ejércitos de los países, imagínense que todos esos se unan, todas las bombas, todos los ejércitos, todas las armas de todos los países. Para Dios eso es absolutamente nada. Con tan solo hablar, el Señor puede destruir todo eso. Y eso es lo que nosotros podemos apreciar en este versículo, versículo 5. Hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Esta palabra, los turbará. El hombre va a estar turbado, el hombre no va a saber cómo reaccionar, el hombre no va a saber qué hacer, cómo responder ante la ira y la sabiduría de Dios, ante la soberanía de Dios. De manera tal que, de acuerdo a la palabra de Dios, quien verdaderamente debe estar preocupado no es Dios, sino el hombre que se opone a Dios. Y mientras nosotros tengamos nuestros ojos puestos en el Señor, podemos estar confiados en Él. Él sigue reinando con completa autoridad. Y hermanos, amigos, lo maravilloso, lo hermoso de nuestro Señor es que Él no solamente responde de una manera terrible y contundente, sino que aquí mismo, a pesar de la oposición del hombre, Dios responde con gracia. Y nos presenta en el versículo 6, dice, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. La respuesta de Dios, vuelvo a repetir, no es solamente terrible y contundente, sino que es una respuesta con gracia. ¿Por qué? Porque este rey del que él está hablando es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. De forma tal que el Señor está presentándole, miren, ya yo he puesto mi rey, no son los gobernantes de la tierra, no son los reyes de la tierra, es más, ni siquiera es el conglomerado de todos ustedes, esta sabiduría de todos ustedes, no, ya yo he puesto mi rey sobre mi santo monte. Miren a Cristo, confíen en Cristo, sigan a Cristo, en Él hay libertad, en Él hay gozo verdadero. Dios establece firmemente su reino. A pesar de la oposición del hombre, Dios continúa reinando con completa autoridad. Pero en tercer lugar, nosotros podemos apreciar el versículo del 7 al 9, cómo Dios precisamente establece su reino. Miren allí, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Una vez más, lo que ya venía anunciando desde el versículo 6, ahora lo presenta muy claramente en el versículo 7. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿De quién está hablando ahí? Una vez más, de nuestro Señor Jesucristo. Él ha establecido un rey. Y ese rey no eres tú, ni soy yo. Ese rey no es ni el presidente Obama, ni el presidente Danilo Medina, ni el presidente del Congreso, ni de la Cámara de Diputados. Ese rey es el Señor Jesucristo. Y qué bueno es, mis hermanos, que gracias al Hijo, tú y yo hoy podemos ser hijos e hijas de Dios. Y no tenemos que enfrentarnos a este Dios
que va a derramar su ira sobre todos aquellos que se oponen, sobre aquellos que permaneciendo en su pecado han distorsionado la bondad de Dios, la belleza de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros, por medio del Evangelio y en la gracia de Dios, podemos ver a Jesús como el Rey, en ese momento, de acuerdo a la palabra, cuando nosotros recibimos a Cristo por medio del Hijo, una vez más, tú y yo podemos convertirnos en hijos e hijas de Dios. Esa es la gracia de nuestro Señor. El que su reino se ha establecido firmemente, lo podemos ver también tanto en el versículo 8 como en el versículo 9, donde el Señor ha establecido un territorio. Pídeme y te daré por herencia. ¿Qué dice allí? Las naciones. Y como posesión tuya, ¿qué dice? Los confines de la tierra. De forma tal que no es simplemente por media isla que Dios va a tener control. No es de un gran continente, no, es de todo el mundo, las naciones, los confines de la tierra. El dominio del reino de Dios, del reino de nuestro Señor Jesucristo, es sobre toda la tierra. De forma tal que todos, de una manera u otra, vamos a tener que proclamar que Cristo es el Rey. Quiere el Señor que en esta mañana, por su gracia y mediante la predicación del Evangelio, en esta mañana, tú reconozcas a Cristo como ese Rey bondadoso, ese Rey que, como decíamos también la semana pasada, es un Rey que viene a libertarnos, que viene a darnos vida eterna. Ese es el Rey que la palabra de Dios nos presenta, no un rey opresor, no un rey malvado. Y por último, nosotros podemos apreciar la respuesta del hombre al reino de Dios. Ha sido interesante cómo por un lado nosotros vemos el intento del hombre al oponerse al reino de Dios y vemos la respuesta de Dios. Luego Dios entonces presenta, establece firmemente su reino, y ahora quien tiene que responder a ese reino es el hombre. Y hay un llamado aquí en el versículo 10. El Señor da una oportunidad, dice: ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Es decir, luego de escuchar cómo Dios se siente al respecto, cómo Dios se siente y cómo Dios reacciona y responde ante la oposición del hombre, al poder apreciar este reino soberano de Dios y el hecho de que a pesar de la oposición del hombre, Dios sigue reinando con completa autoridad. Dios ahora le dice: miren, consideren, sean prudentes, escuchen, presten atención a lo que yo les he dicho. Sean prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Qué bueno es, una vez más, nuestro Dios, mis hermanos, que a pesar de nuestra oposición, a pesar de nuestra rebelión, ¿qué está haciendo el Señor con nosotros? El Señor nos está dando esta oportunidad. Miren, escuchen, miren lo que yo les estoy ofreciendo. Miren cómo soy yo de verdad. Miren mi bondad, miren mi amor para con ustedes por medio del sacrificio de mi Hijo Jesucristo. No soy yo que lo tengo atados a ustedes, es su propio pecado. Es la tiniebla de su pecado que no los deja a ustedes ver la realidad de su vida. Y por eso el Señor, por medio de su palabra, arroja luz a nuestros corazones, para que al ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, tú y yo podamos escuchar este llamado del Señor. Sí, es verdad que todos nosotros tenemos una tendencia a rebelarnos contra Dios, pero Dios lo sabe. Y Dios se ha manifestado para con nosotros de una manera tal que podamos considerar, que veamos su gracia, que veamos su amor para con nosotros. ¿Para qué? Para que por medio del poder de su palabra, por medio de la obra de su Santo Espíritu, nosotros podamos
ser prudentes, escuchar la amonestación del Señor. Y en vez de pretender librarnos de Dios, nosotros correr a Dios, correr a la cruz de Cristo, porque solamente allí encontraremos verdadera libertad. Considera en esta mañana lo que el Señor nos está diciendo. Dice el versículo 11, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Hay una invitación aquí a servir con gozo al Señor. Y aparentemente esto podría sonar contradictorio, el servir y el estar gozoso. ¿Cómo es eso posible? Generalmente uno piensa en servir como una esclavitud, como cosas que yo tengo que hacer. Pero una vez más, mis hermanos, cuando nosotros conocemos a Dios, conocemos que Él es un buen Dios, un buen Señor, nosotros verdaderamente podremos servirle a Él con gozo. La realidad es que en nuestra vida, oigan esto bien, nunca nosotros estaremos totalmente independientes. El libro de Romanos capítulo 6 nos muestra a nosotros o que nosotros somos esclavos del pecado o que nosotros somos esclavos o siervos de Dios. Y eso es lo que este pasaje nos está presentando. Nosotros o somos esclavos y estamos atados a nuestro pecado, o nosotros mejor elegimos servir a un Dios bueno, bondadoso. Y podemos hacerlo con gozo, al nosotros considerar su amor para con nosotros. Dice el versículo 12, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Hay un llamado aquí a servir al Señor con gozo, hay un llamado a honrar a Dios humildemente, y la idea es que esto nos lleve una vez más al propósito por el cual nosotros hemos sido creados. Y el propósito de toda la creación, el propósito de nuestra vida es que llevemos honra y gloria a Dios, que reconozcamos a nuestro Rey soberano que reina con completa autoridad, que lo honremos a Él, que lo glorifiquemos, que con nuestras vidas podamos exaltarle a Él. Y precisamente predicamos la palabra de Dios aquí en esta iglesia, para que por medio del evangelio, por medio de la gracia, nuestras vidas exalten a Dios. Pero mientras nosotros sigamos la tendencia, la corriente de este mundo a rebelarnos en contra de Dios, no vamos a poder hacerlo. Y por eso es que una vez más tenemos que ir a la cruz de Cristo, rendirnos a los pies de la cruz de Cristo, encontrar en Cristo esa libertad de las cadenas, de los grilletes del pecado, y con gozo nosotros ahora entonces decidir servir a nuestro Dios, humillarnos ante Él. Y esta sección, esta última sección donde se procura una respuesta del hombre a Dios, no podemos dejar de pasar por alto la advertencia que se nos presenta aquí. Honrad al Hijo, ¿para qué? Para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Sí es verdad que Dios es paciente, sí es verdad que Dios es misericordioso, pero nosotros no podemos jugar, no podemos apostar a la paciencia de Dios y pensar, no, yo cuando sea más viejo yo lo hago, no, cuando yo salga de la universidad yo busco del Señor. No, el Señor nos está invitando a que ahora reconozcamos a Cristo como el Rey y el Señor de nuestras vidas, que lo honremos a Él con nuestra vida, que lo exaltemos por medio de nuestras vidas. La advertencia es muy real. La advertencia la encontramos aquí. Y termina el pasaje una vez más apuntándonos a la gracia de Dios, diciendo, bienaventurados todos los que en Él confían. Bienaventurados, felices, gozosos,
personas satisfechas, personas que se sienten realizadas, personas que no les hace falta nada. Bienaventurados todos aquellos que confían en Él. ¿Saben qué pasa mientras nosotros estamos atados a nuestros pecados? Que ciertamente el pecado nos engaña, el pecado nos seduce y nos presenta el pecado como que trae satisfacción. Y sí es verdad que el pecado trae satisfacción, pero una satisfacción momentánea. Una satisfacción que luego se va a convertir en dolor para nuestras vidas. Eso es el pecado. Y mientras haya personas que decidan, Señor, no te metas conmigo, yo soy el rey de mi vida, yo soy el Señor de mi vida, yo sé lo que a mí me conviene, esa persona va a ser engañada por el pecado y tal vez por un tiempo va a disfrutar en su pecado, pero al final va a venir el dolor por causa de su pecado. Sin embargo, y esta es la invitación que al finalizar este capítulo el Señor nos presenta, en vez de nosotros estar perdidos, en vez de nosotros estar esclavizados en nuestro pecado, la palabra nos presenta bienaventurado, feliz, gozoso, satisfecho toda aquella persona que confía en Cristo. Y es por eso que en esta mañana la invitación es a que reconozcamos al Rey verdadero, a que reconozcamos que Dios ha establecido su reino y que el Rey de todo el universo, incluyendo nuestras propias vidas, es Cristo, no soy yo. Y que por lo tanto yo debo reconocer mi tendencia a rebelarme en contra de Dios y rendirme entonces a los pies de Cristo. Así que en primer lugar, ya para concluir, asegúrate de reconocer a Dios como tu soberano. Deja de pretender que tú eres el rey de tu propia vida, porque mientras sigas pretendiendo que eres el Señor de tu vida, no serás nada más que un esclavo del pecado. Eso es lo único que tú vas a hacer mientras sigas huyendo, mientras sigas rehusando reconocer el señorío de Dios en tu vida. Considera que Dios es un buen rey. Él envió a su Hijo Jesucristo para morir por ti. Él está dispuesto no a hacerte su esclavo, no a hacerte un Dios que está simplemente dando órdenes, sino que Dios está dispuesto a hacerte a ti su hijo o su hija. Recuerda que Cristo, como leímos en Hebreos capítulo 2, Cristo vino para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La medida que enfrentamos oposición al hacer la voluntad de nuestro Rey, no tengamos temor, no faltemos a la verdad de nuestro Dios, no dejemos de hacer la obra y la voluntad de Dios. Una vez más, es una realidad que cuando vemos lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, podríamos preocuparnos, pero la invitación es a que pongamos nuestros ojos en Dios. Este pasaje nos presenta un Dios que está sentado en su trono, reinando con completa autoridad. Pongamos también nuestros ojos en Jesús, que como bien nos dice el libro de Hebreos, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nuestro Señor Jesucristo experimentó oposición. Sin embargo, porque Él tenía sus ojos también puestos en el plan, en el propósito de Dios, Él cumplió la voluntad del Padre. Por último, en vez de nosotros callarnos ante la oposición, seamos fieles embajadores en nombre de Cristo. Que nosotros, al igual que los apóstoles, cuando fueron amedrentados por los líderes religiosos de ese tiempo, podamos pedirle al Señor: concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. Reconozcamos, mis hermanos, que nuestro Dios reina con completa autoridad. Estemos dispuestos a someternos gozosamente a su voluntad. Vamos a orar.
Padre, gracias damos, porque en tu palabra nosotros podemos apreciar claramente, sin lugar a dudas, no está en juego, Señor, tu soberanía. No está en juego el hecho de que tú reinas con completa autoridad. Tú no te intimidas, oh Dios, por los esfuerzos de los hombres, por más capaces, por más sabios, por más preparados que ellos estén. Tú sigues sentado en tu trono, reinando con completa autoridad. Ayúdanos, Señor, nosotros en primer lugar a rendirnos a ti, a que no sigamos en rebelión, que no simplemente digamos yo hago esto o aquello por Dios, sino que continuamente nosotros reconocemos a Cristo como el Señor y Rey de nuestras vidas. Padre, ruego por aquella persona que en esta mañana ha escuchado tu palabra, quizás aquí se encuentre en el templo o tal vez esté escuchando desde su casa. Si en esta mañana ha sido confrontada, Señor, por tu palabra y se ha puesto a considerar que realmente no vale la pena, no es sabio que pretenda seguir siendo el Rey, el Señor de su propia vida. Y en tu gracia en esta mañana, Señor, tú le has permitido que esa persona pueda ver que el único Rey verdadero, el único buen Rey es Cristo. Oh Señor, que en esta mañana esa persona pueda reconocer su pecado y rendirse a la cruz de Cristo. Padre, que nosotros con denuedo podamos seguir presentando tu palabra, haciendo tu voluntad donde sea que tú nos llames, para honra y gloria de nuestro Rey, de nuestro Señor Jesucristo. Es en su nombre que lo rogamos. Amén. Que el Señor le bendiga.